voy a grabar clase, listo. Entonces tenemos una serie que es una sucesión de sumas, ¿no? Aquí te voy a poner un ejemplo en una comparación. Ahí está, una serie y una sucesión. Ahora, hay una fórmula que tenemos que saber, que es esta. A ver, voy a pegarla por aquí. Esta es la fórmula. Con esta fórmula nosotros vamos a desarrollar los ejercicios. También había una fórmula que tenemos que tener presente, que es la siguiente. ¿Sí? Es la siguiente fórmula. Y nos va a servir para poder hallar otros valores, como la cantidad de términos. ¿Sí? Atentos, vamos a poner ahí la fórmula. Es la fórmula que vimos la clase pasada. ¿En qué consistía? En lo siguiente. Vamos a poner esto un poquito más acá. Ya está, ahora sí. Nos refería al término enésimo. Vamos a hacerlo un poco más acá. Al término enésimo iba a ser igual al término 1, al primer término, más la razón por n menos 1. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto la clase pasada. La clase pasada, ahí lo voy a poner su rectangulito. Aquí. Ya está. Entonces, estas dos fórmulas son las que vamos a usar el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué más? Te voy a poner un ejercicio para que te des cuenta cómo es que vamos a trabajar. ¿No? A ver. Lo primero es saber qué nos están pidiendo. Sí. Una vez que sepamos qué nos están pidiendo, vamos a ver qué necesitamos para eso. Mira, ahí que nos están pidiendo sumar, ¿cierto? Nos piden la suma. Prendan cámaras, por favor. Maricielo y Daniela, prendan cámaras. Ahí nos están pidiendo la suma. Para hallar la suma, yo tengo que usar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito para esa fórmula? Necesito esto, que es el primer término. Esto es el último término. ¿Sí? El último término. Último. Luego necesitamos n, que n es el número de términos. ¿Sí? Maricielo, prende tu cámara, por favor. Si yo tengo estos tres, ya puedo calcular la suma. A ver, pregunto, ¿tengo el primer término? Sí, aquí está, es 1. ¿Tengo el último término? Sí, está aquí, 20. ¿Tengo el número de términos? Sí, ¿cuántos números hay del 1 al 20? 20. Entonces yo ya puedo hallar la suma. Digo, suma es igual a término 1, 1, más el último término, 20, sobre 2, multiplicado por el número de términos, que es 20. Entonces la suma va a ser igual a 21. Aquí 20 entre 2, 10. Y 21 por 10, 210. ¿Ves? Y ya está. Vamos a colocar otro ejemplo. Otro ejercicio, a ver. Sí, vamos a ponerlo en ordencito. Vamos a poner el otro acá. Sí, vamos a poner ese ahí. Y otro acá. Mira. Ya está. Ahora, vamos a calcular la suma en cada ejercicio. ¿Ya? En el número 2. Tengo números hasta el 40. Tengo que hallar la suma. Para hallar la suma, yo necesito el primer término más el último
sobre 2 por la cantidad de términos. ¿Tengo el primer término? Sí, es 1. ¿Tengo el último término? Sí, 40. ¿Tengo la cantidad de términos? ¿Cuántos términos hay del 1 al 40? 40. Muy bien, entonces yo digo así. Primer término 1 más el último término 40 sobre 2 y por la cantidad total que es 40, ¿no? En este caso coinciden. Habrá ocasiones donde no coincidan. A ver, sería 41 por 20 entre 2, perdón, 40 entre 2, 20. Y 41 por 20 sería 820, ¿sí no? Y listo, vamos a poner esto aquí. Ahí. Ahora, mira, yo tengo 4, 5, 6 hasta el 36. Para hallar la suma, yo necesito el primer término, el último término, sobre 2 por la cantidad de términos. Ahora, el primer término es 4, el último término es 36. Pero la cantidad de términos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto yo tengo desde el 4 hasta el 36? ¿Cuántos números? 32. No. Cuando no sepamos la cantidad, necesitamos recurrir a la otra fórmula, que en el grupo de sexto anterior le llamamos Pepín. Así que para estandarizarlo. Ojo, este nombre lo ponemos nosotros porque se nos ocurre, no es que se llame así, sino para identificarlo y hacernos acordar. Entonces, antes de aplicar la suma, voy a aplicar a Pepín. ¿Qué nos dice Pepín? Que el término enésimo o el último término es igual al primer término más la razón por la cantidad de términos menos 1. El último término, 36. El primer término, 4. La razón, ¿de cuánto en cuánto van? 1, ¿sí o no? 4 más 1, 5. Y n menos 1, ¿qué es lo que voy a descubrir? El 4 pasa a restar, sería 32. 1 por cualquier cosa, pues cualquier cosa, ¿no? En este caso, n menos 1. El 1 que está restando pasa a sumar y sería 33 igual a n. Una vez que ya hice esto, recién puedo aplicar la fórmula de la suma, que sería T1 por Tn sobre 2 por n. T1, 4. Tn, o sea el último término, 36. Mira, Ramiro, no copies todavía. Sobre 2 por n, que en este caso es 33. 36 más 4, 40, entre 2, 20. Y 20 por 33, ¿cuánto sería? 660, muy bien. Listo, ahora, una vez que realicé esto, voy a los otros ejercicios. Al 4. Ejercicio número 4. Ahora va de 2 en 2. Visualmente también lo podemos sacar cuántos números hay, ¿no? Si es 2, 4 y hasta el 22, ¿cuántos términos hay? ¿Quién sabe? 11, muy bien. Pero si no te das cuenta, aplicas a Pepín. ¿Sí? Término enésimo o último término es igual al primer término más la razón por n menos 1. Término enésimo o último término, 22. Primer término, 2. La razón, ¿de cuánto en cuánto va? 2. Por n menos 1. El 2 pasa a restar, sería 20 igual a 2n menos 1. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y sería 10. El 1 pasa a sumar y sería 11. Ya tengo aquí 11 es la n. Recién puedo aplicar la suma, la fórmula T1 Tn sobre 2 por n. T1 sería 2. Tn sería 22 sobre 2 por n, que sería 11. 22 más 2, 24. 24 entre 12. Entre 2, 12 por 11. Y esto es 132. Les enseñé cómo multiplicar por 11 rapidito, ¿sí no? ¿Sí les enseñé? Multiplicar por no. Ya mira, fácil, ¿ah?
Paréntesis. Paréntesis aparte de la clase. Cuando quieras multiplicar un número de dos cifras por 11, por ejemplo 35 por 11, es fácil. Pones el 35 y al medio la suma de las dos cifras. 3 más 5, 8. Por ejemplo, 27. 27 por 11. Pones 27 y al medio 2 más 7. ¿Ah? ¿Ves? Por ejemplo, dime un número de dos cifras, Rafaela, cualquiera. Grande, grande. Rafaela, dime un número de dos cifras. Cualquiera. 83. A ver. 83 por 11. Pones 8 y pones 3. Y al medio la suma. 8 más 3, ¿cuánto es? 11. 11. Pero, profesor, no entra. Sí, pones 1 y ese 1 que llevas se lo sumas al 8. Y ya está. 903. ¿Ves? Facilito. Entonces, cada vez que quieras sumar por multiplicar por 11, ya sabes qué hacer. Ahora vamos a hacer el 5. Vamos a hallar primero cuántos términos hay, ¿no? A ver. Término enésimo es igual a término 1 más la razón por n menos 1. Término enésimo en este caso sería 99, ¿no? O último término. Primer término 1 más la razón. ¿Cuánto es la razón? En la 5. 2, muy bien, n menos 1. Pasa este 1, pasa a restar, sería 98, igual a 2 por n menos 1. El 98 pasa a dividir y 98 entre 2 sería 46, ¿sí o no? No, perdón, 49. N menos 1 y esto sería 50 igual a n. Ya tengo la cantidad de términos, sé que son 50. Ahora, voy acá a aplicar la suma. La suma es igual al primer término más el último sobre 2 por la razón. Primer término, 1. Término enésimo o último término, 99 sobre 2 por n, que sería 50. Esto sería 100 entre 2, 50. Y 50 por 50, 2500. Cópialo, por favor. Te doy un tiempito para que copies. Pauso grabación. Y vamos a continuar. En el ejercicio 6 vamos a hacer lo mismo. No sé cuántos hay, así que primero aplicamos a Pepín. Último término es igual al primero más la razón por n menos 1. Sí, estamos aplicando dos fórmulas. Cuando no sepa el número de términos, aplico esta fórmula para hallar el número de términos, ¿sí? Para hallar la cantidad, para hallar el n. Y luego recién aplico la suma. A ver, sería 1 más 3 más 5 más 21. Voy a aplicar Pepín, ¿no? Que es la fórmula que me ayuda a hallar la cantidad de términos. Término último sería 21. Primer término, 1. La razón, ¿de cuánto va? 2 por n menos 1. Muy bien. El 1 pasa a restar, sería 20. Y esto es igual a 2n menos 1. El 2 pasa a dividir, sería 10, igual a n menos 1. El 1 pasa a sumar, sería 11. Ya tengo la n. Ahora recién aplico la fórmula de la suma, que sería primer término más el último. No copies primero, mira y atiende, que es lo más importante. Primer término, 1. Último término, 21 sobre 2 por 11, ¿no? Que es la n que hemos hallado. Sería 22 entre 2, 11. Por 11, 121. Vamos a hallar ahora el 7. Ramiro, por favor, atiende, no copies. Daniela García, Josué Medina, prendan cámaras. Estefano, prenden cámaras, por favor. No sé cuántos términos hay, entonces voy a aplicar nuestra fórmula para hallar la cantidad de términos que hemos llamado Pepín. Término enésimo sería 33. Primer término, 7. R, 2, n menos 1. Pasa a restar 33 entre 7. ¿Cuánto es?
Perdón, 33 menos 7. No, 26. 26, muy bien. 2 por n menos 1. Pasa a dividir, sería 13, n menos 1. Y esto sería 14, ¿cierto? Listo, ahora suma igual a término 1 más término enésimo sobre 2 por n. La suma sería término primero 33 más 7 sobre 2 por n, que es 14. 33 más 7, ¿cuánto es? Ramiro, mira y atiende, no copies. 40 entre 2, 20. Por 14, ¿cuánto es? Profe, Dime. ¿cómo puedo estar yo tranquilo viendo? Si es que ya dos dicen, ya terminamos y ustedes dicen, bueno, más bien la mayoría terminó. ¿Qué? Sí, profe, yo veo que hace. No entiendo. ¿Qué dijiste? Bueno, 20 por 14 sería 280. ¿Cierto? Y ahí nos quedamos. A ver, vamos con los de aquí. Hay que leer bien, dice. Calcula el número de términos de la siguiente serie, luego calcula su valor. Ah, lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? Ahora, primero, Pepín. Término enésimo igual a término 1 más r por n menos 1. El último término sería 18. Igual al primer término 1 más la razón. ¿Cuánto es la razón? 3, profesor. 3 por n menos 1. Pasa a restar 3, 1, 18. ¿Qué? A ver, espérate un ratito. ¿Seguro que es 18? Sí, es 19, no es 18, ¿eh? Es 19. Acá vamos a ponerle 18. 19 menos 1, 18. El 3 pasa a dividir, sería 6. Y esto pasa a sumar, 7. Listo. Ahora, no copien, atiendan primero. El copiar solo es una foto, un screenshot. Ahora, la suma sería primer término más el último sobre 2 por la razón. Término 1 sería 1. Término último sería 19 sobre 2 por n, que sería 7. Esto da 20. 20 entre 2, 10 por 7, 70. ¿Ves? Facilito hasta ahí. Vamos a hacer lo mismo aquí. Aplicamos Pepín. Profesor, no sé un tiempo para que lo resolvamos nosotros. Ok, este les voy a dar para ustedes. Vamos resolviendo respuestas al chat. Este de aquí, Ahora sí, a ver. Tenemos como término enésimo, ¿no? A ver, espérate, ya está, ahora sí. Término enésimo igual a primer término más r por n menos 1, donde término enésimo sería 128, primer término sería 14, la razón sería 6, n menos 1, pasa a restar sería 114, ¿no? ¿Y cuánto es 114 entre 6? 19. 19 igual a n menos 1. Pasa a sumar, sería 20. Ya tengo n. Y aquí sería S es igual a T1 más Tn sobre 2 por n. Esto es T1, 14 más 128 sobre 2 por n. Y esto sería 128 más 14. Ah, pero n es, ya lo reemplazo. Profesor, es 20 por 20. Sí, lo iba a reemplazar después, pero mejor lo reemplazamos de una vez. 128 más 14. 142. Y esto de aquí da 10. 142 por 10 sería 1420. Listo, chicos. Copien, por favor. Les doy un tiempito para que copien. Ahora sí copien. Y luego continuamos con el último. Listo, vamos a continuar con el último
Listo, vamos a continuar con el último ejercicio. Sí, el último ejercicio también les voy a dar un tiempito para que lo hagan. Y luego continuamos. Ahí está, ese es el último ejercicio. Vamos, les doy un tiempito. Pauso grabación. Ver este y el último ya. A ver. Sería último término igual al primero más la razón por n-1. Último término sería 200. Término 1 sería 5 más la razón que es 5 también porque va de 5 en 5. Vas a restar sería 195 igual a 5 por n-1. Vas a dividir sería 39, ¿no? n-1 y esto sería 40. Entonces, aquí la suma ya sería t1 más tn sobre 2 por n. t1 sería 5, tn sería 200 sobre 2 por n que sería 40. Esto da 205 y esto da 20. ¿Y cuánto es 205 por 20? 4000. Listo, chicos, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.